Bueno, veamos ahora, ¿sí? Veamos ahora entonces qué ocurre con el transporte del oxígeno. En resumen, dijimos que la sangre se encarga de transportar los dos gases más importantes para el intercambio gaseoso, que son ¿cuáles? Dióxido de carbono y oxígeno. Ya hablamos del dióxido de carbono, que puede movilizarse a través de tres grandes estrategias. La más importante, como bicarbonato, una forma unida a proteínas, en general la hemoglobina, que se llaman carbamatos o grupos carbamino. Y la tercera alternativa es disuelto o libre, como CO2. ¿Qué ocurre con el transporte del oxígeno? El oxígeno solamente tiene dos alternativas para movilizarse: o está disuelto o está unido a la hemoglobina. Fíjense ustedes, disuelto solamente hay muy poca cantidad. En sangre venosa tenemos una presión aproximada de 40 y asumamos que esto es como 37 milímetros de mercurio. La cantidad de oxígeno disuelto es muy baja. Si nosotros subimos la presión parcial de oxígeno, ¿y cómo hacemos para elevar esa presión? Colocándole una máscara de oxígeno al paciente, aumenta la cantidad de oxígeno disuelto. Pero fíjense que aún, por más de que yo eleve esa presión parcial de oxígeno, la cantidad disuelta es muy poca para lograr un contenido arterial de oxígeno suficiente para cumplir con las funciones vitales. Entonces debe existir otra forma de transporte que me permita aumentar la cantidad de oxígeno circulante en sangre. ¿Quién se encarga de hacer ese trabajo? La tenemos aquí, la hemoglobina. Entonces aquí tenemos tres opciones de hemoglobina. Un paciente que tiene una hemoglobina de 10 gramos por decilitro o 100 gramos por litro, una hemoglobina de 15 o una hemoglobina de 18. ¿Cuál de los tres tendría anemia? El de 100, ¿cierto? A nivel de Bogotá consideramos un valor mínimo de hemoglobina de aproximadamente 13 gramos por decilitro. Entonces 10 definitivamente está muy por debajo. ¿En qué afecta tener bajos niveles de hemoglobina? En la cantidad de oxígeno, en la concentración de oxígeno en sangre. ¿Por qué? Porque es la hemoglobina la encargada de ofrecerle el medio de transporte a ese oxígeno que se encuentra en los alveolos. Entonces, si hay muy pocos buses, el oxígeno puede estar disponible en los alveolos, pero no puede transportarse al resto de la circulación. Entonces, no importa cuánta presión parcial de oxígeno le administran a sus pacientes por máscara si no tienen unos niveles suficientes de hemoglobina. ¿Qué ocurre si yo paso de una hemoglobina, si yo tengo una hemoglobina de 10 y tengo una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio? ¿Cuál es el contenido que tengo aproximadamente? 6, ¿cierto? 6 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. La presión parcial de oxígeno Usted puede tener un incremento en la presión, usted puede sospecharlo, porque toma los gases arteriales a través de la arteria radial, por ejemplo, y obtiene una presión arterial de oxígeno de 40 a 50 milímetros de mercurio. Cuando usted sospecha que le está colocando una máscara y está suplementando a su paciente con oxígeno, una fracción inspirada del 50%, y esperaría que la presión arterial de oxígeno fuera de 110, 120 más o menos. Entonces, si nota esa discrepancia, si le está colocando oxígeno suplementario y la presión arterial es baja, está asumiendo que en la barrera alveolo-capilar se está quedando el oxígeno en el alveolo y no está difundiendo hacia las arterias. ¿Cómo lo evidencia clínicamente? El paciente va a seguir con dificultad respiratoria, va a presentar cianosis, coloración azul en los tejidos periféricos. De acuerdo, en la medida en que hay más oxígeno disponible, a altas presiones el oxígeno puede peroxidar los lípidos en la membrana. Entonces ustedes necesitan una
una estructura apropiada de esos fosfolípidos. Si esos fosfolípidos cambian su conformación porque el oxígeno se ha unido a ellos, entonces la estructura de esa bicapa lipídica y por consiguiente las funciones dependientes de ellas pues se van a ver alteradas. Recuerden que uno de los fosfolípidos más importantes es el 4,5 difosfoglicerato, que se utiliza para generar ácido araquidónico, y ese ácido araquidónico es el encargado de producir prostaglandinas y tromboxanos. Los tromboxanos son importantes para mediar la agregación plaquetaria y las prostaglandinas para producir o vasodilatación o vasoconstricción. Entonces, si usted dañó la estructura primaria, que es ese fosfolípido, necesariamente todo lo de ahí en adelante va a estar alterado. ¿Qué ocurre si yo dejo la misma presión parcial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio, pero transfundo a mi paciente con 2 unidades de glóbulos rojos? Y tiene ahora ya no 10 gramos de hemoglobina por decilitro, sino 15 gramos. Fíjense, a la misma presión parcial de oxígeno, ¿qué pasa con la capacidad de él? Aumenta, pasamos de 6 a 8 aproximadamente. Si ahora colocamos otra unidad de glóbulos rojos adicionales, ¿qué va a pasar con el transporte de oxígeno? Se va a aumentar. Entonces ustedes quisieran una terapia combinada. No es suficiente colocarle oxígeno a sus pacientes si no hay unos buenos niveles de hemoglobina. Lo que quisieran corregir primero en una persona antes de colocarle oxígeno suplementario es asegurarse de que sus niveles de hemoglobina sean los adecuados. Veamos ahora, en general, ¿sí? Si una persona pues va a escalar, pues necesita como aumentar los glóbulos rojos. Sí. Un aumento muy grande de glóbulos rojos, hay un momento en el que ya se deja de producir eritrocitos. La cantidad de glóbulos rojos producidos está necesariamente determinada por los precursores eritroides y por la cantidad de eritropoyetina disponible. Entonces, en la medida en que se incrementa la hipoxia, se incrementa a su vez la expresión de eritropoyetina. A mayor eritropoyetina, los precursores eritroides van a empezar a proliferar más rápido, y entonces en la médula ósea va a haber una hipertrofia de ese tipo de células. Usted necesita un estímulo muy elevado para lograr establecer un nivel de meseta en donde haya una producción muy sostenida de glóbulos rojos. En el momento en que una persona tiene una disminución en esos niveles de eritropoyetina, por ejemplo, subió y estuvo a nivel de a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y ahí estuvo unas 3 o 4 semanas, el cuerpo se adaptó y ahora produjo más glóbulos rojos, y sus niveles de eritropoyetina son al inicio muy elevados. Ellos comienzan a disminuir, ¿cierto? Porque los glóbulos rojos se encargan de circular aproximadamente 120 días. Si esta persona toma un vuelo al nivel del mar, los niveles de eritropoyetina van a caer rápidamente, y por consiguiente el proceso de maduración de glóbulos rojos tiene varias fases. Entre ellos se producen unas células que se llaman reticulocitos y otras que se llaman neocitos. Los neocitos requieren, para convertirse en glóbulos rojos maduros, de la eritropoyetina. Si usted le quita de la sangre la eritropoyetina, el grupo de células que va a desaparecer primero son esos neocitos. Van a ser destruidos rápidamente, y eso se llama neocitólisis, y ocurre cuando una persona asciende a grandes alturas y baja rápidamente. Cuando usted le administra a un paciente con insuficiencia renal dosis de eritropoyetina y por X o Y razón se las deja de administrar, parte de esos glóbulos rojos que se han producido se destruyen. ¿Sí? Una pregunta, cuando una persona tiene enfermedad pulmonar también se aumenta la cantidad de eritrocitos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si hay más eritrocitos? ¿Pueden transportarse? Entonces ahí resulta problemático, porque lo que les decía, el cuerpo utiliza varias estrategias para lidiar con la hipoxia. Una de ellas es aumentar la cantidad de buses. Sin embargo, si hay muchos buses, ¿qué ocurre cuando en el Transmilenio hay demasiados buses? En las estaciones básicas se forman unos trancones terribles, ¿cierto? Entonces el riesgo es que se forme una estasis sanguínea, una detención, y por consiguiente se aumenta la probabilidad de trombosis. Entonces usted necesita una terapia combinada, no solamente que haya muchos transportadores, sino que también hay un intercambio gaseoso apropiado. Las personas que tienen una
lesión en la barrera alveolo capilar, por ejemplo, hay un engrosamiento o hay una pérdida de la función de la zona de intercambio, como en las atelectasias, que se colapsa totalmente, o en el enfisema, en que se pierden esos sitios de intercambio, van a haber grandes espacios alveolares que tienen muchos gases, pero que no pueden hacer ese intercambio gaseoso. Entonces la única forma que le queda al cuerpo es aumentando los transportadores. Entonces usted va a ver esos pacientes con un tórax muy grande y con unos niveles de hemoglobina de 18 o 19 incluso. Entonces en ese caso usted busca disminuirle los niveles de hemoglobina para reducir la viscosidad. Pero eso no sería malo, pues porque los había. Pero usted necesita entonces buscar una estrategia para mejorar el intercambio gaseoso, porque el problema no es que haya muy pocos buses, el problema es que hay demasiados y ahora corre el riesgo de que sufra un evento trombótico. Usted no quiere eso, usted necesita que haya un número determinado de transportadores, pero que tampoco haya demasiados que le vuelva muy viscosa esa sangre. Entonces es un equilibrio entre muy poco y mucho. El volumen corporal medio y todas las cosas que están relacionadas al tamaño del número de eritrocitos, ¿eso también cambia dependiendo de la altura? Sí. Por lo general, el volumen corpuscular medio hace referencia al qué tanta agua o cuál es qué tanto líquido tiene un glóbulo rojo. Entonces, el valor estándar está entre 80 y 100 femtolitros. ¿Sí? Un femtolitro es 1 por 10 al menos 15 litros, es muy pequeño. Lo mismo la cantidad de hemoglobina. Entonces, si usted necesita producir muchos glóbulos rojos, tiene que distribuir los mismos recursos, el hierro, la vitamina B6 y vitamina B12, ya no entre 10, sino entre 15 o 30, de forma que si usted no suplementa en forma apropiada los requerimientos básicos, esos glóbulos rojos se van a seguir produciendo, pero son cada vez más pequeños. Bueno, entonces, lo más importante de esta gráfica es que no basta con tener una presión parcial de oxígeno elevada si ustedes tienen bajos niveles de hemoglobina. Es la hemoglobina la que les determina el contenido arterial de oxígeno. A mayor hemoglobina, mayor contenido arterial de oxígeno. 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar hasta 1.39 mililitros de oxígeno, siempre que la hemoglobina esté completamente libre de CO2 y de protones. ¿Listo? Pero eso nunca es cierto. Siempre hay una pequeña cantidad de dióxido de carbono que se pega a esa hemoglobina formando grupos carbamino y una cantidad de hemoglobina que está unida a protones formando hemoglobina ácida. Entonces se acepta que en promedio 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar entre 1.34 y 1.36 mililitros de oxígeno. Veamos ahora lo que les mencionaba de los cambios en la curva de disociación de la hemoglobina, la afinidad que tiene la hemoglobina con el oxígeno dependiendo de diversas situaciones. En rojo está marcada el comportamiento normal, en azul un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y en verde un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Si ustedes tuviesen deficiencia de oxígeno, ¿cuál de los 3 escenarios escogerían? Si hay muy poco oxígeno disponible, escogemos el azul, el rojo o el verde. ¿Por qué el azul? Como hay menos oxígeno, Tiene que haber más. afinidad por esa. Entonces recuerden que la hemoglobina tiene una afinidad determinada por el oxígeno, pero esa afinidad se puede modular dependiendo de, por ejemplo, el 2,3 de Pg o el tipo de hemoglobina de la cual estemos hablando. Asumamos que la azul es la hemoglobina fetal o es la misma hemoglobina adulta roja cuando experimentamos una serie de cambios. Fíjense qué cambios. Una reducción de la temperatura. Si pasamos de 37 grados centígrados a 36, 35, 34, la hemoglobina se va a volver mucho más afín por el oxígeno. Eso quiere decir que va a cerrar las puertas del Transmilenio y no va a dejar que la gente salga hacia las estaciones. ¿Listo?
Si yo aumento el pH, es decir, lo vuelvo de 7.4 a 7.5, 7.6, 7.7, es decir, induzco estados de alcalosis, desplazo la curva hacia la izquierda. Si hay una disminución de los niveles de 2,3 dpg, no estará ocupado ese sitio y por consiguiente el oxígeno se va a poder sentar allí y la hemoglobina se va a unir a él mucho más afínmente y por consiguiente tendremos desplazamiento a la izquierda. Si disminuimos la cantidad de dióxido de carbono, necesariamente también contribuimos a que el pH esté más alcalino. Cualquiera de esas cuatro condiciones nos hará la hemoglobina más afín por el oxígeno y entregará menos a los tejidos. Cuando presentan el escenario, cuando ocurre exactamente lo contrario, si se eleva la cantidad de dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, se aumenta la temperatura, se reduce el pH o se aumentan los niveles de 2,3 dpg, esa hemoglobina va a querer menos el oxígeno y por consiguiente lo va a soltar más fácilmente a los tejidos. Esto es lo que ustedes observan en el ejercicio. En la medida en que una persona hace más ejercicios, se aumenta la temperatura, se aumenta la cantidad de CO2, se baja el pH, se aumentan los niveles de 2,3 dpg y la idea es que esa hemoglobina suelte más fácilmente el oxígeno hacia los tejidos y ellos se nutran, puedan cumplir con ese intercambio gaseoso en forma más eficiente. Entonces, en resumen, el oxígeno a nivel arterial se puede transportar de dos grandes maneras. La gran mayoría está unido a la hemoglobina y una pequeña cantidad está disuelto como oxígeno. ¿Cómo obtenemos el contenido arterial de oxígeno? Utilizando esta ecuación, en donde tenemos como HB la hemoglobina, multiplicada por 1.34, que es la cantidad de mililitros de oxígeno que puede transportar. En algunos libros van a encontrar 1.36, en otros van a encontrar 1.39. 1.39 es asumiendo que todas las sillas están vacías. 1.34 es asumiendo el escenario real en que algunas sillas están ocupadas por protones y por dióxido de carbono. Multiplicado adicionalmente por la saturación de oxígeno. Entonces ustedes tienen varios niveles de saturación. Lo ideal es que esa hemoglobina esté 100% saturada, pero eso no suele ocurrir. ¿Alguno de ustedes se ha hecho una pulsoximetría? ¿Cuánto es el valor medio de la persona que dijo sí? 90 y 95, 96, 93, pero jamás es el 100%. ¿Qué implica? ¿Cómo haríamos para tener una saturación del 100%? ¿Qué requeriríamos? Fíjense, para llegar al 100%, que es esta línea de acá, ¿qué necesitamos? Subir la presión parcial de oxígeno. Entonces, si una persona tiene el 95% y yo le coloco oxígeno suplementario con un aumento en la fracción inspirada, necesariamente su saturación va a ser del 100%. ¿Qué ocurre si yo reduzco la presión parcial de oxígeno? ¿Qué va a pasar con la saturación? Ya no vamos a estar en el 100%, sino que vamos a estar en el 80, 60 o 50%. Vamos a hablar que existe algo que se llama la P50 y es la presión parcial de oxígeno a la cual el 50% de la hemoglobina está saturada. Esa presión, esa P50 de la hemoglobina adulta es cercana a 27 milímetros de mercurio. En la hemoglobina fetal es cercana a 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿ustedes qué les va a preocupar? Que se reduzca la presión parcial de oxígeno, porque eso va en detrimento necesariamente de la saturación. Y la saturación es fundamental para determinar el contenido arterial de oxígeno. Adicionalmente, le van a sumar la presión arterial de oxígeno multiplicada por este número mágico 0.003, que representa la cantidad de oxígeno disuelto. Vemos aquí que es muy pequeño. 0.003, que es la cantidad de oxígeno disuelto por mililitro de sangre.
Para una persona que tiene una hemoglobina de 15 y que tiene una saturación del 100%, ¿cuál será el contenido arterial de oxígeno? Ya va. Omitamos este valor de aquí por ahora. Una hemoglobina de 15 y una saturación del 100%. ¿Cuánto nos dará? 15 por 1.34. Sí, si está saturada al 100%. 15 por 1.34, ¿cuánto nos da? 20,1. Y en la saturación no se expresa en 100%, sino de 1 a 0. Entonces multiplicado por 1, si es el 100%, entonces sería 20.1. 15 por 1.34 por 1. ¿Qué pasa si ahora la saturación cambia del 100% al 50%? Entonces será exactamente la mitad. Fíjense allí, ustedes tienen suficientes buses, suficientes sillas, pero ¿qué ocurrió? La saturación no es la apropiada. ¿Por qué? Porque se redujo la presión parcial. ¿Cuándo se reduce la presión parcial de oxígeno? La saturación hace referencia, si usted tiene 4 sillas, en un momento determinado, ¿cuántas sillas están disponibles? Aquí, para estos 4, hay una saturación del 100%. Pero depende que haya estudiantes. Si yo acabo rápidamente la clase, entonces la presión de estar en la clase va a desaparecer y estos 4 sitios van a quedar disponibles. Es decir, ahora la saturación será de 0. Si es una clase muy atractiva, entonces todo el auditorio estará completamente lleno. Si no es atractivo o no hay clase, todos los asientos están disponibles. Y si es medianamente atractiva, entonces una parte estará llena y otra no. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la saturación del salón? Más o menos. Como 80% aproximadamente. Entonces la presión, el eje X, está determinado por el número de estudiantes que hay. ¿Vale? Veamos ahora 2 efectos que se asocian al transporte de los gases: el efecto Haldane y el efecto Bohr. En el eje X tenemos la presión parcial de un gas expresada en milímetros de mercurio, y en el eje Y tenemos la concentración del gas en la sangre. Concentrémonos inicialmente en la curva roja y en la curva azul. Rojo es el comportamiento habitual. Vamos a ver que si nosotros aumentamos la presión parcial de CO2, lo normal es que sea 40, y la cambiamos a 50, ¿qué va a ocurrir con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Se va a desplazar hacia la derecha, es decir, va a ser menos afín. En otras palabras, el dióxido de carbono puede afectar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. A mayor dióxido de carbono circulando, menos oxígeno va a estar unido a la hemoglobina. Si yo paso de una presión parcial de CO2 de 50 a 40, ¿qué va a ocurrir? Como ahora los sitios disponibles que estaban ocupados por el CO2 ya no está presente ese gas, entonces el oxígeno se va a unir allí y la afinidad va a ser mayor de la hemoglobina por el oxígeno. Sí, pero no lo consideramos directamente, o sea, dependiendo si está ferroso o férrico, pero no lo veremos ahora. Entonces el efecto Bohr hace referencia a la modificación en la disociación de la curva de hemoglobina en función de las concentraciones de dióxido de carbono. A mayor dióxido de carbono, menos afín es la hemoglobina por el oxígeno. Veamos ahora el efecto Haldane. En azul tenemos la sangre arterial y en verde la sangre mixta venosa. ¿Qué está ocurriendo en este escenario?
Para un mismo punto, entonces, tenemos a nivel arterial una presión parcial. Va a ir a decir que acá abajo es oxígeno y aquí abajo, arriba es dióxido de carbono. La presión parcial arterial de dióxido de carbono es cercana a 40 milímetros de mercurio. A nivel venoso es ligeramente superior. ¿Qué pasará si yo modifico las presiones de dióxido de carbono? Voy a pasar de mi curva azul a mi curva verde. Es decir, el dióxido de carbono va a modificar también la saturación de él mismo con la hemoglobina. O sea, no solamente puede afectar su relación con el oxígeno, la relación hemoglobina-oxígeno, sino la relación hemoglobina-dióxido de carbono. Pasamos en este punto 40 milímetros de mercurio. Fíjense, si nosotros ahora pasamos a sangre venosa, tendríamos ya no 40, sino 47 milímetros de mercurio. Entonces, en resumen, el efecto Bohr, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, va a desplazar el oxígeno y va a hacer que esté presente más en los tejidos, y el efecto Haldane, modificaciones en esa disposición, en esa unión de la hemoglobina con el CO2 por presencia elevada o por presencia mayor de ese dióxido de carbono. Entonces, a mayor cantidad de dióxido de carbono disponible, va a ser más afín, la hemoglobina va a ser mucho más afín por ese dióxido de carbono y menos afín por el oxígeno. Ese oxígeno entonces ahora queda circulando en plasma, pero recuerde que la forma disuelta es muy poca, entonces él se va a difundir hacia las células. Bueno, entonces fíjense ustedes aquí, las curvas de disociación del oxígeno y del CO2 están estrechamente relacionadas. El glóbulo rojo debe lidiar entre varios estados, una mezcla de oxígeno, de dióxido de carbono y otro gas, que es el monóxido de carbono. La cantidad de monóxido de carbono es muy baja, la que se encuentra circulando, y solamente se eleva en la medida en que una persona está expuesta a humo de cigarrillo, por ejemplo, o al humo producido por los carros, el gas que se libera en los exhaustos. La hemoglobina tiene muchísima más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, aproximadamente 250 veces más. Entonces, por eso es que si una perdón, usted, digamos, tiene para que el oxígeno se una al grupo E, se requiere un enlace coordinado, se requiere que se establezca directamente una interacción entre el hierro, el oxígeno y la estructura pirrólica como tal. Eso requiere un tamaño determinado y una fuerza de interacción específica. El tamaño de la molécula de monóxido de carbono es muchísimo más susceptible para que encaje más fácilmente con ese, que establezca un enlace coordinado más apropiado y por consiguiente se una más fácilmente. Entonces, con muy pocas concentraciones de presión parcial de monóxido de carbono, esa hemoglobina va a preferir el monóxido sobre el oxígeno. ¿Y es irreversible o reversible? Es reversible, pero para poder revertirlo necesita incrementar muchísimo la presión de oxígeno. Entonces, una de las estrategias para manejar un paciente intoxicado con el monóxido de carbono es trasladarlo a un sitio altamente ventilado y colocarle oxígeno suplementario y meterle una cámara hiperbárica para aumentar mucho la presión. Aquí vemos entonces el resumen. Existen varias formas de transportar la hemoglobina, entonces transportar el oxígeno. Entonces una parte va unida a la hemoglobina como tal, otra hemoglobina fetal. La mioglobina, fíjense que tiene una curva de afinidad muchísimo más corrida a la izquierda, y la metahemoglobina es muy fíjense en naranja, la saturación es muy baja. No importa cuánta presión parcial de oxígeno haya disponible, esta metahemoglobina va a unirse muy poco con el oxígeno. Entonces, en morado estamos viendo el comportamiento normal. En la medida en que aumentamos la presión vamos a tener mayor saturación,
En verde, la curva de la hemoglobina fetal, que ya sabemos es mucho más afín con el oxígeno, por consiguiente está desplazada hacia la izquierda. La mioglobina, que es la proteína que se encuentra a nivel muscular, es muy afín por el oxígeno, fíjense, desplaza la curva hacia la izquierda. Y aquí tenemos la afinidad del monóxido de carbono con la hemoglobina. A muy bajas presiones, rápidamente logramos el 100% de la saturación. Sí. Bueno, entonces ahora comencemos a analizar el músculo principalmente. Sí. ¿Sí? Usted va a observar que la hemoglobina tiene varios estados: metahemoglobina, carboxihemoglobina, oxihemoglobina, hemoglobina ácida. Entonces, la metahemoglobina es fíjense, la capacidad de transportar oxígeno es muy baja. La hemoglobina ácida no está graficada aquí, pero también no puede unir el oxígeno. La hemoglobina adulta, que es la hemoglobina oxigenada, y la carboxihemoglobina, que es esta de acá, unida al grupo carbamino o al monóxido de carbono, que es altamente afín por esa molécula de hemoglobina. Entonces, dependiendo del tipo de hemoglobina que usted hable, puede deducir si tiene mucho oxígeno o poco oxígeno. La metahemoglobina y la carboxihemoglobina tienen muy poco, no tienen oxígeno. ¿Eso es lo de hemo noveno? Lo de que hay un grupo de no sé si el hemo no existe o simplemente la ausencia del no. Tendría que revisarlo porque no entiendo puntualmente qué es. Veamos ahora la hipoxia hipoxémica. Hipoxia implica ¿qué? Hipo, bajo, y oxia, oxígeno, bajo oxígeno. ¿Por qué puede ser ese bajo oxígeno? Hipo, bajo, oxígeno, y hémica, ¿en dónde? En sangre. Entonces hay muy poco oxígeno en sangre, hay bajo oxígeno por bajas presiones de oxígeno en sangre. Entonces el comportamiento normal está graficado acá. Esta es la curva habitual. Lo normal es que exista una presión parcial de oxígeno mínima para lograr un contenido arterial de oxígeno de aproximadamente, ya lo calcularon ustedes, unos 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Pero si yo reduzco la presión parcial de oxígeno, ¿qué va a pasar con esa saturación? Fíjense, va a disminuirse. Y si se disminuye la saturación, ¿qué pasará con la cantidad de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno? Se va a reducir. Entonces, la presión arterial de oxígeno puede caer y por consiguiente una reducción en esa caída nos va a producir una disminución en el contenido arterial de oxígeno. En otras palabras, es la presión del oxígeno que ustedes respiran la que determina si hay una cantidad suficiente, un contenido apropiado de oxígeno en la sangre. Si esa presión de oxígeno que ustedes respiran es muy baja, necesariamente el contenido arterial también va a bajar. Veamos ahora la hipoxia anémica. ¿En qué difiere la hipoxia hipoxémica de la hipoxia anémica? Tenemos bajos niveles de oxígeno, pero ahora ¿qué nos falta? Nos faltan los buses. Antes, ¿qué nos faltaban? Las personas, ¿cierto? Ahora nos faltan los buses. ¿Qué ocurrirá? Vemos el estado normal graficado arriba, en el eje X la presión, en el eje Y el contenido arterial de oxígeno. Lo normal es que con esta presión, aquí está expresado en kilopascales, tengamos un contenido arterial de oxígeno de 20. Si yo reduzco el número de buses, ¿qué va a pasar con el contenido? Pasamos de esta gráfica a esta gráfica. En otras palabras, no solamente basta con que haya suficiente presión parcial de oxígeno, sino que necesitamos un número también ideal de transportadores para que pueda ocurrir una cantidad, para que pueda movilizarse
el oxígeno en sangre en forma adecuada. Hasta ahora entonces hemos mencionado dos determinantes del contenido arterial de oxígeno: la presión parcial de oxígeno y la hemoglobina. ¿Qué ocurrirá ahora en la hipoxia isquémica? Fíjense ustedes, tenemos exactamente el mismo comportamiento, variable independiente o variable dependiente. El comportamiento normal está graficado en este escenario. En la hipoxia isquémica, ¿qué está ocurriendo? ¿Isquemia qué es? Cuando no hay sangre hacia un tejido transitoriamente. Entonces tenemos una presión, tenemos un contenido arterial de oxígeno en este punto, y ahora el contenido venoso, fíjense lo que ocurre, disminuye muchísimo. Comparémoslo con el anterior. Fíjense, aquí teníamos esto del comportamiento normal. Cuando hace falta el número de buses, se mantiene esta relación venosa, pero con la hipoxia, por efecto isquémico, fíjense el área morada, todo lo que se incrementa. Es decir, ese sitio en donde no está llegando oxígeno, aun cuando hay suficientes buses y suficiente presión, ¿qué debe hacer con el poquito que le llega o con el que tiene? Debe a esa sangre, poca sangre arterial, extraerle muchísimo oxígeno, de forma que la presión a nivel venosa es muy baja. Entonces, si la perfusión disminuye, se aumenta la capacidad que tiene el tejido para extraer oxígeno. Normalmente un tejido le extrae a la hemoglobina un 20% de lo que lleva, de forma que la saturación en sangre, asumamos, es del 100% y a nivel venoso es del 80%. Cuando se genera un estado de isquemia, pasa de 80% a 60, 50, incluso 40%, ¿vale? Para tratar de mantenerse. ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Qué sea la isquémica? La isquémica se puede dar por obstrucción del flujo. La Q les está resumiendo, la Q que observamos acá, representa la perfusión o el movimiento de la sangre a través de un vaso. Si disminuye esa perfusión, por ejemplo, ustedes vieron unas clases atrás que reducir el calibre del vaso necesariamente va en detrimento del flujo. Entonces, un vasoespasmo muy fuerte puede anular el flujo de ahí en adelante, generando isquemia. Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio existen tres grandes alternativas por las cuales puede darse: que se genere un trombo y obstaculice la circulación coronaria, o que haya una placa de aterosclerosis muy grande, un taco de grasa que tape por completo la circulación, o una estimulación alfa-1 adrenérgica muy grande que produzca un vasoespasmo no controlado. Cualquiera de ellas le va a producir isquemia y por consiguiente infarto y necrosis. ¿Qué otra pregunta? Hierro ferroso y la forma férrica y no férrica. Depende del estado oxidativo de la hemoglobina. Es que una vez, para formar el grupo E, usted requiere que la protoporfirina pegue el hierro. Entonces, cuando usted degrada el glóbulo rojo, la hemoglobina la convierte en globina por un lado y el grupo M por el otro. Ese grupo M debe ser reciclado. Para reciclarlo, entonces necesita deshacerse de ese hierro y ahí queda como M no ferroso, no sin hierro, o puede pegarle ese hierro y entonces queda como grupo M ferroso. Y si ese ferroso adicionalmente se oxida, entonces va a quedar como férrico. Pero el estado de oxidación necesariamente de ese hierro va a depender si hay oxígeno o no hay oxígeno. ¿Sí? Depende del estado. Usted puede tener los dos escenarios. Ferroso. Sí, perdón. Cuando tiene oxígeno está férrica, cuando no tiene oxígeno es ferrosa. Vamos ahora a analizar los casos. Todo el mundo ya Fíjense ustedes,
Un hombre de 18 años decide ir a excursión del Parque Nacional Natural del Cocuy con un grupo de amigos aficionados al montañismo. Él es una persona sana y físicamente activa. Corre diariamente entre 5 a 8 kilómetros y practica fútbol de salón, voleibol y baloncesto al menos 5 días a la semana. Ante la insistencia de sus padres, él se realizó un chequeo médico completo antes del ascenso. Trabajo número 1. Entonces, el Pico Diamante se encuentra a 4.800 metros sobre el nivel del mar. La presión barométrica allí es aproximadamente 420 milímetros de mercurio. Recuerden que a nivel del mar es aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Pregunta número 1. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno en el aire atmosférico en Pico de Diamante? ¿Cómo resolvemos esa pregunta? La concentración arterial. Por la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno.